Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto poder compartir con ustedes este momento de reflexión y también de aprendizaje en torno a un elemento muy importante en nuestra iglesia, en nuestra fe, que es la Sagrada Escritura o la Biblia. Muchas personas, pues, la tienen en su casa, pero la tienen allí en el mueble, ahí guardadita, porque se la dieron en la primera comunión, cuando se casaron, y ahí sigue, ¿no? Y se ve muy bonita. Pero no basta tener una Biblia, hay que leerla, hay que estudiarla, hay que profundizarla y sobre todo hay que descubrir a Dios en cada una de sus páginas, en cada texto, en, en el Evangelio, en cada uno de sus libros. Y estas clases pues van a ser precisamente para tener un acercamiento, para familiarizarnos con la palabra de Dios, para aprovechar su riqueza, para encontrar a Dios, encontrar respuestas, encontrar paz, esperanza, amor, tantas cosas que necesita nuestra sociedad y nuestra iglesia, y que están ahí en la Sagrada Escritura, en la Biblia, y que a veces pues uno ni enterado, y andamos buscando respuestas y andamos buscando a Dios en otros lugares, en otras personas, en tantas cosas que no vienen de Dios. Y lo vamos a ir descubriendo en estas clases de Biblia. Y bueno, vamos a tener un acercamiento en sus partes, vamos a reflexionar un poquito su estructura, su contenido, para ver en dónde estamos parados, para ver el terreno que estamos pisando y también ver que ahí Dios está presente. En cada parte de la Biblia, Dios habla, Dios nos cuestiona y Dios nos está dando un mensaje muy claro, muy duro, muy directo y también en algunos episodios un mensaje muy tierno, muy misericordioso, muy lleno de amor, ¿no? Pero Dios, debemos tener muy claro que Dios es un padre y un padre ama, sí, pero también un padre corrige, un padre quiere lo mejor para sus hijos. Y eso lo vamos a ir descubriendo en cada momento, en cada parte de la Biblia, ¿sí? Para no perderlo de vista. Bueno, vamos a iniciar. La Sagrada Escritura tiene un significado. La palabra Biblia significa conjunto de libros y viene de una palabra griega que es biblos, que significa libros. De esta palabra griega, biblos, vienen las palabras biblioteca, bibliografía, ¿no? Todo lo que se deriva y hace referencia a los libros. De ahí viene la palabra Biblia. Entonces, podemos decir que la Biblia es una biblioteca, porque tiene varios libros. Ahorita vamos a ver cuántos son. Nuestra Biblia ahí parece un libro nada más, pero en realidad es una biblioteca. ¿Sale? Bueno, ¿qué es la Biblia? ¿Qué es esta biblioteca que tenemos en casa? La Biblia es un gran libro donde se narra la historia de la salvación, es decir, la presencia de Dios en todos los acontecimientos históricos de su pueblo. La Biblia nos da esperanza. Hay mucha gente que no lee la Biblia porque tiene miedo. Dice, es que yo la abro y veo y escucho y pura violencia y puras guerras y puras muertes. Si a veces luego hasta en Netflix, ¿no? Vemos cosas más violentas, vemos programas más violentos, películas, ¿no? Videos, y no leemos la Biblia porque nos da miedo, ¿no? Entonces, hay que entender muy bien el significado de cada episodio, de cada texto, hay que entender el contexto de cada texto bíblico, y eso lo vamos a ir descubriendo en la Sagrada Escritura y en estas clases de Biblia, ¿sí? Pero bueno, eso no podemos poner de pretexto, es que me da miedo. O sea, por favor, ¿no? Seamos honestos, hay cosas que vemos en la tele, en internet, en, en las series, mucho más violentas, ¿no? Sin un mensaje cristiano, y eso no nos da miedo, y a eso sí nos acercamos y nos aventamos todas las series completas. Entonces, estas clases de Biblia son para quitar esos pretextos y esos
comentarios que hacemos a veces sin sentido y que en el fondo pues son nada más eso, pretextos para no leer la Biblia y no acercarnos a la palabra de Dios. Y bueno, algo que sí debemos tener muy claro es que la Biblia nos va a mostrar que Dios está cerca de su pueblo, siempre. Dios camina con su pueblo, Dios camina con su iglesia, Dios camina con todos. Seamos como seamos, hagamos lo que hagamos, Dios está con su pueblo. Eso lo debemos tener bien claro y lo vamos a ir descubriendo también en las clases de Biblia. Bueno, la Biblia, esta biblioteca está formada por 73 libros. En el Antiguo Testamento son las dos partes de la Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. El Antiguo tiene 46 libros. El Nuevo Testamento tiene 27 libros. Y ya en total, si los sumamos, nos da 73 libros. En algunas Biblias protestantes, de los testigos de Jehová, de los hermanos cristianos, pentecostales, evangélicos, etcétera, varias denominaciones, la Biblia va a tener menos libros, que son 66 nada más, pero la Biblia católica, una Biblia de la Iglesia, tiene 73 libros. Ya después vamos a ir viendo algunos aspectos de historia de la Iglesia, algunos elementos que nos van a ayudar a comprender el por qué la Biblia católica tiene más libros y la de nuestros hermanos separados tiene menos libros, ¿sale? Pero ahorita que nos quede nada más ese dato. Una Biblia católica debe tener 73 libros, ¿sale? Bueno, en la Biblia, el autor principal es Dios. Él es el importante. Él es el centro de la Biblia. Dios, Jesús. Solamente Dios, solamente Jesús nos va a ayudar a comprender el mensaje de la Sagrada Escritura. Por eso la Biblia no la podemos agarrar como un libro de historia, un libro de matemáticas. La Biblia se debe leer siempre en la presencia de Dios. Por eso antes de tomar tu Biblia, de hacer una reflexión, un momento de lectura, primero debes invocar la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo, porque Él es el autor principal. Él es el que la inspiró. Dios es el centro de la Biblia, que no se nos olvide. Pero Dios se vale de personas a lo largo de la historia, profetas, apóstoles y personas con diferentes realidades, con diferentes culturas, que fueron inspirados por el Espíritu Santo. A ellos se les llama agiógrafos. El autor es Dios, pero sus instrumentos son distintas personas llamadas agiógrafos. Y la fiesta de la Biblia se celebra el 30 de septiembre, porque ese día celebramos a San Jerónimo. Y San Jerónimo, una de sus misiones fue traducir la Biblia del griego al latín, y gracias a San Jerónimo nosotros podemos tener acceso a la palabra de Dios, ya que estuvo traducida al latín, de ahí se fue traduciendo a todos los idiomas y todas las lenguas que conocemos en la actualidad. Entonces, gracias a San Jerónimo, tenemos la dicha y la bendición de poder tener una Biblia en nuestras casas. Entonces, y ahora ratito que hagan su oración, agradezcanle a San Jerónimo para, pues para, por el simple hecho de ser agradecidos, ¿no? De, de que todo su trabajo, todo su esfuerzo, todo lo que él hizo, pues valió la pena, ¿no? Bueno, y entonces también a septiembre se le llama el mes de la Biblia. Cada mes del año está consagrado a una devoción en específico. ¿Sí? Septiembre es el mes de la Biblia, ¿sí? Ahorita en el mes que estamos, junio, es el mes del Sagrado Corazón de Jesús. Y así cada vez también en estas clases de Biblia, pues vamos a ir descubriendo qué mes le corresponde a cada devoción, ¿vale?
Bueno, el Antiguo Testamento, ¿de qué nos habla? Nos habla de la promesa de un Salvador para la humanidad. Nos habla de que un Salvador, de que Jesús va a venir a salvar al pueblo. Dios no va a estar conforme con el pecado, con la desobediencia. Él tiene un plan B, va a enviar a su Hijo para salvar a la humanidad de las consecuencias de ese pecado, de la muerte, de la separación de Dios, de haber perdido el cielo. Entonces, todo ese anuncio está contenido en el Antiguo Testamento. También nos va a narrar la historia del pueblo de Israel, el pueblo que Dios elige para caminar con Él, para vivir con Él, para mostrarle sus prodigios, sus milagros, su salvación. Un pueblo que muchas veces va a ser infiel, va a fallar, va a preferir otros dioses, otros caminos, pero Dios, a pesar de eso, siempre va a mostrar su fidelidad. Ahorita estoy dando nada más una aproximación así muy general. Ya en estas clases vamos a ir profundizando en cada aspecto, vamos a ir viendo cada elemento, la historia más a profundidad y todo eso, ¿sale? Ahorita nada más que nos sirva como para saber de manera general de qué habla la Sagrada Escritura. Bueno, también el Antiguo Testamento nos cuenta cómo era la relación que había entre Dios y su pueblo. Ese pueblo que fallaba, que se equivocaba, que era infiel, ¿no? Que quería, que adoraba a otros dioses. Pero Dios, a pesar de eso, siempre dijo, aquí estoy contigo. Tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Y le entrega los mandamientos y camina con ellos y los alimenta en el desierto y les da de beber. Y Dios siempre dándose a su pueblo, entregándose a su pueblo. Porque ese es el amor de Dios. Y esa historia, y lo vamos a descubrir en las clases de Biblia, esa historia de Dios con su pueblo, pues es nuestra propia historia también. Porque también somos infieles, también fallamos, también mentimos, también nos vamos con otros dioses. Pero bueno, esa historia del pueblo de Israel es también nuestra propia historia, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. Ahora vamos con una aproximación al Nuevo Testamento, ¿sí? Ahorita quisiera decirles muchas cosas, pero todo con calma, ¿sí? Igual si tienen alguna duda, algún comentario, lo pueden poner aquí en los comentarios del video, aquí en YouTube. Yo con mucho gusto los leo y les voy aclarando sus dudas, ¿vale? Bueno, ahora el Nuevo Testamento, así de manera general. El Nuevo Testamento contiene, en primer lugar, los cuatro evangelios: San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Yo les recomendaría que en estas clases de Biblia tengan ya lista ahí su Sagrada Escritura, su Biblia, su libretita de apuntes y le metan un separador en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, para que así cuando yo les diga, ya estemos estudiando la Biblia y les diga, vamos a ver a un profeta, entonces tú ya sepas que vamos a utilizar la primera parte, el Antiguo Testamento, porque los profetas hablaron del anuncio de la venida de Jesús. Cuando yo les diga, ¿saben qué vamos a ver? Por ejemplo, al apóstol San Pablo. Bueno, pues ya saben que San Pablo, pues está en el Nuevo Testamento, ¿sí? Como les diga, vamos a ver al evangelista San Juan, pues ya saben que vamos a usar el Nuevo Testamento. Y así teniendo un separador, pues ya es más fácil ubicarnos y no andamos ahí perdidos, ¿no? Que dónde están los libros y a ver en dónde los encontramos, ¿vale? Como primera recomendación les diría eso, poner un separador entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿sí? Bueno, cada evangelista tiene un símbolo. Por ejemplo, a lo mejor hemos entrado a las iglesias, a nuestra parroquia, o a lo mejor si participamos en la liturgia, nos hemos dado cuenta que el evangeliario, que es un libro grande de donde se toman los evangelios, pues tiene cuatro símbolos: un hombre, un león, un toro y un águila.
y pues los vemos y no sabemos ni qué, ¿sí? Bueno, estos símbolos son los símbolos de los cuatro evangelistas, San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Y ahorita vamos a ir explicando cada uno, ¿sí? Para irnos familiarizando con ellos. Bueno, el evangelista San Mateo, ¿cuál es su símbolo? Un hombre. ¿Por qué un hombre? Porque San Mateo, desde que inicia sus comienzos, el capítulo 1, y de hecho lo pueden ver ahí en su Biblia, San Mateo capítulo 1, empieza hablándonos de la genealogía de Jesús o el árbol genealógico de Jesús, todos sus antepasados, ¿sí? Y empieza a hablar del rey David, de Ruth, de Boaz, y te va diciendo, te va desglosando qué hijos tuvieron y ellos qué hijos tuvieron, y así, uno por uno, todas las genealogías de Jesús, todas las generaciones, hasta llegar a Jesús. Es decir, San Mateo nos va a hablar del origen humano de Jesús, por eso se le representa con un hombre, ¿sí? Y este evangelio tiene 28 capítulos, ¿sí? Es el primer, cuando pongas tu separador en el Nuevo Testamento, y tú le das vuelta a las páginas, luego te vas a encontrar con San Mateo, con este evangelio, ¿vale? Y que se representa con un hombre. Después vamos a encontrar a San Marcos, evangelista. San Marcos es el evangelio más breve, el evangelio más sencillo y tiene solo 16 capítulos. A San Marcos se le representa con un león, ¿sí? Y se le representa así porque él inicia su evangelio en el capítulo 1 hablando de San Juan Bautista y de que él bautizaba en el desierto, anunciaba la conversión y su mensaje era muy fuerte para los judíos que lo escuchaban. Era un mensaje muy claro, muy contundente y que llamaba a la conversión, a preparar el corazón, el camino para Jesús, ¿sí? Entonces, con San Juan Bautista se está cerrando ya el Nuevo Testamento, los profetas, para darle la bienvenida a Jesús. Entonces, por esta fuerza que él tenía, se le representa con un león, pero además porque San Juan Bautista vivía en el desierto y en el desierto hay leones. Por eso también este símbolo de los leones, ¿sí? Bueno, ya íbamos San Mateo, San Marcos, ahora vamos con San Lucas. El símbolo de San Lucas es un toro, ¿sí? Y se menciona este toro, se le hace simbolismo con el toro, porque San Lucas en el primer capítulo nos empieza hablando del templo de Jerusalén, y en el templo de Jerusalén se ofrecían sacrificios de diversos animales, corderos, palomas, toros, bueyes. Entonces por eso se le representa a San Lucas como un toro, y porque hace referencia a los sacrificios que se hacían en el templo de Jerusalén. ¿Sí? Bueno, voy despacio, pero voy tratando también de ser claro, de que vayan tomando sus notas. De todos modos, el video lo pueden ver las veces que gusten, y aquí viene explicado, pues, de una manera muy clara, muy sencilla, pues, estos elementos que son importantes y que nos ayudan a comprender la Sagrada Escritura. ¿Sí? Bueno, y este evangelio tiene 24 capítulos, ¿sí? Ya llevamos Mateo, Marcos, Lucas, y ahora sigue San Juan. Apréndase los evangelistas, ¿eh? Porque los vamos a estar viendo constantemente y les voy a preguntar, ¿sí? Bueno, ahora vamos con San Juan. A San Juan se le representa con un águila, ¿sí? Bueno, y es un águila porque San Juan, desde el primer capítulo de su evangelio, él empieza hablándonos de Jesús, pero no como hombre. Acuérdense, San Mateo nos habla de Jesús como hombre, nos va narrando toda su genealogía. San Juan nos va a hablar de Jesús, sí, pero no como hombre, sino como Dios. Y empieza su evangelio diciendo, en el principio existía la palabra. ¿Quién es la palabra? La palabra hecha carne es Jesús.
Cuando San Juan habla de la palabra, se refiere a Jesús. En el principio, es decir, antes de que existiera el mundo, el universo, incluso los ángeles, antes de que existiera todo, en el principio existía la palabra, existía Jesús y la palabra estaba con Dios y la palabra, Jesús, era Dios. Entonces, San Juan nos empieza hablando de Jesús, pero como Dios, ¿sí? Y de ahí, pues tenemos un fundamento bíblico para la oración que nosotros hacemos cada vez que vamos a misa, en el credo. Creo en Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Jesús es hombre, eso nos lo explica San Mateo, pero también Jesús es verdadero Dios. Y de esto nos lo explica San Juan. Por eso se le representa con un águila. ¿Por dónde van las águilas? Por el cielo. Y San Juan nos empieza hablando precisamente de Jesús en el cielo, su parte divina, y San Mateo su parte humana. ¿Sale? Y este evangelio tiene 21 capítulos. ¿Sí? Bueno, ¿qué más contiene el Nuevo Testamento? Pues también contiene las cartas de San Pablo. Es una colección de cartas escritas por San Pablo y dirigidas a diferentes comunidades. ¿Sí? De hecho, fueron los primeros escritos cristianos, antes que los evangelios. Eso también lo vamos a ir viendo ya en las clases posteriores. Vamos a ver historia de la iglesia, historia de la salvación, vamos a ver a los profetas, a los apóstoles, todos estos elementos los vamos a tener más claros a lo largo de las clases. No se preocupen si ahorita como que dicen, ah, caray, eso, me quiero enfocar en esta parte. Lo vamos a ver de manera gradual, de manera pedagógica, de manera sencilla. ¿Sale? Ahorita no vamos a abarcar todo, no vamos a abarcar mucho, porque quiero que esto lo vayan entendiendo muy claro, lo vayan comprendiendo y lo vayan saboreando, sobre todo que se vayan enamorando de la palabra de Dios. Por eso trato de ir despacio, pero también de una manera sencilla, clara, para que después de esta clase tú digas, ah, bueno, la Biblia tiene estas partes, tiene dos, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. El antiguo me habla de esto y el nuevo me habla de esto. Y así de manera sencilla, ¿vale? No lo vamos a aprender todo, lo vamos a ir desglosando en las siguientes clases. Entonces, no se preocupen, no quieran correr. Vamos a empezar primero a gatear, a caminar, ¿sale? Bueno, entonces, esas cartas que nosotros escuchamos en las misas, en los domingos, cuando vamos, de carta a los romanos, a los gálatas, a los corintios, a los filipenses, a Timoteo, todas esas cartas las hizo el apóstol San Pablo y también las vamos a ir estudiando poco a poco, ¿sale? Bueno, también a estas cartas se les llama cartas paulinas, porque las escribió el apóstol San Pablo, ¿sale? Entonces vean que fue muy grande el aporte que él hizo, es muy importante en la Sagrada Escritura. ¿Mm? Bueno, también tenemos en el Nuevo Testamento cartas católicas. Estas cartas, a diferencia de las de San Pablo, por ejemplo, San Pablo le escribía a la comunidad de Corinto, y es la carta a los Corintios. Le escribía a Roma, y es la carta a los romanos. San Pablo se dirigía a una comunidad. Pero también en el Nuevo Testamento tenemos las cartas católicas. La palabra católica, que es el nombre que lleva nuestra iglesia católica, significa universal. Iglesia católica significa iglesia universal para todos. Todos somos bienvenidos, siempre hay lugar para alguien más. La Iglesia Católica no discrimina a nadie, no rechaza a nadie, no los hace a un lado. La Iglesia es católica, universal para todos, ¿sí? De hecho, bueno, no puse aquí la foto, pero si ustedes buscan en internet una foto de la Basílica de San Pedro, del Vaticano, en Roma, la estructura, ¿sí? Es más, dejen, de una vez se las pongo, ¿sale? Para que no se queden con la intriga.
Vamos a poner Basílica de San Pedro. Miren, vean, aquí está esta imagen. Si desde arriba nosotros vemos la estructura de la iglesia, miren por aquí donde está el cursor, está la entrada a la basílica, ¿sí? Allí en Roma. Y si se fijan, estas dos que están aquí, estas columnas, cuando se construyó, tenían la intención de que estas dos columnas dieran como la imagen, como de manera simbólica, representaran unos brazos que están abiertos para recibir a todos, a todo mundo. Y eso es lo que significa la palabra católica, universal. La Iglesia Católica está así. Esto es un mensaje para el mundo. La Iglesia Católica tiene los brazos abiertos para ti, para que entres, o si te fuiste, para que vuelvas. No va a haber una crítica, no va a haber un juicio, no va a haber un reclamo. ¿Qué vas a encontrar en la iglesia? Unos brazos abiertos. Son los brazos de Dios que te esperan, que te anhelan en su casa, en la iglesia. ¿Sale? Bueno, esto nada más por la palabra católica, así para tener más claridad. A veces decimos, bueno, en la iglesia, porque a veces nuestros hermanos separados nos dicen, bueno, ¿y por qué tu iglesia es católica? Y pues quién sabe, ¿no? Bueno, ya saben por qué es católica, ¿vale? Católica significa universal. Y estas cartas católicas, pues fueron escritas por el apóstol Santiago, por el apóstol San Pedro, San Juan, el apóstol San Judas, ¿sí? Aquí no vayan a confundirse. Uno es San Judas, el que escribió las cartas de la Biblia. Es San Judas Tadeo, no sé si lo han visto, si lo ubican, a San Judas Tadeo, el que lo celebramos cada 28, ¿sí? Por ahí luego andan cargando su imagen ahí en las calles, ¿sí? Bueno, San Judas Tadeo es el apóstol, ¿sí? Hay otro Judas que fue Judas Iscariote, él fue el que traicionó a Jesús, no es el mismo, algunos dicen, es el mismo, no se vayan a confundir. Uno es San Judas Tadeo, que es el que escribió esta carta en la Biblia, que muchos nada más llevan cargando su imagen, pero no saben, ni han leído la carta que él escribió en la Biblia, ¿sí? Y otro es Judas Iscariote, ¿sale? Para no confundirnos, ¿sí? Y estas cartas se les llaman cartas católicas, que son para todos. Su mensaje es no nada más para una comunidad, sino para toda la iglesia, ¿sale? Bueno, y el Nuevo Testamento cierra con el libro del Apocalipsis. La palabra Apocalipsis significa el libro de la revelación, ¿sí? Y a veces al Apocalipsis, pues muchos le tienen miedo, dicen, no, pues yo ni lo leo, ¿no? Yo me da miedo y el fin del mundo y catástrofes y terremotos y muchas cosas, ¿sí? Pero bueno, también en las clases de Biblia vamos a estudiar detenidamente el Apocalipsis, no se preocupen. Y nos vamos a dar cuenta que el Apocalipsis no es nada de lo que nos han platicado o hemos visto por ahí en videos que luego hay muchos, que las trompetas, que los ángeles, que ya vienen. Y vamos a ver que el Apocalipsis es, nada más les adelanto esto, no es el libro del miedo, ni del terror, ni del fin del mundo. El Apocalipsis es el libro de la esperanza, es el libro del triunfo de Jesús. Y si Jesús triunfa, ¿por qué vamos a tener miedo? Si confiamos en Él, si creemos en Él, ¿cuál miedo? ¿Sale? Bueno, entonces, hasta aquí dejamos esta clase de hoy. Espero que haya sido muy productiva para ustedes, que lo hayan comprendido, que ya tengan ese panorama general ahí en su mente y sobre todo en su corazón, y poco a poco se vayan enamorando de la palabra de Dios. Fue un placer compartir este momento con ustedes. Cualquier duda, comentario, lo pueden dejar ahí aquí abajito del video en YouTube, y con mucho gusto los leo y les respondo. ¿Vale? Bueno, pues. Muchas gracias, que Dios les bendiga.
Cuídense mucho. Nos vemos la próxima.